En los confines donde la leyenda se funde con la ciencia, donde el eco de un imperio ancestral resuena como una amenaza sobre el mundo moderno, surge una historia de sacrificio y acero que une la tecnología con la magia. No solo es la lucha entre el bien y el mal, es la odisea de un hombre que dejó de ser completamente humano para convertirse en el corazón de una máquina. Su cuerpo, transformado en un arma, y su espíritu, forjado en el dolor de la pérdida, son la última esperanza contra una soberana sedienta de poder que despertó de un sueño milenario. Este es un relato de transformación, no solo la de un robot que se ensambla, sino la de un hombre que debe aprender que la verdadera fuerza no reside en las armas y el metal, sino en el coraje para cargar con un destino que no eligió, donde cada combate es una lección de humildad y cada victoria un paso más cercano a la redención. Esta historia fue la primera en presentar el concepto de unir fuerzas magnéticas, en donde un guerrero demostró que las piezas sueltas, guiadas por una voluntad férrea, podían unirse para crear una leyenda. Hoy, en Detective de Letras, investigaremos a Kotetsujigu. ¿Cómo? ¿Kotetsujek? No, Kotetsujigu, porque lo estoy diciendo en japonés. Ah, no, es que mi japonés no es bueno. Practíquelo, mija, practíquelo, que lo necesitamos para el próximo viaje a Chigorodó. ¿A dónde? Chigorodó. No, a Japón. ¿Cómo así que a Chigorodó? Oiga, detective, ¿usted qué se está echando que está más joven? El cuadro que oculto bajo la cama que envejece por mí. Se ve bien en cámara, ¿sabe qué? Antes de eso utilizaba sangre de doncellas, pero está escasa últimamente. ¿Las doncellas están escasas o la sangre? Las doncellas. Detective. Yo las conseguí que doncellas y salían pirata, bamba. Detective, y está desde la nueva oficina, ¿no? Sí. Recuerdo que MCUS nos pidió un tour, pero no pudimos hacer nada. No, es que el tour aquí es como una vuelta de la Mujer Maravilla. Y se tropieza. No, pero sabe que se ve bien, así como lo tenemos en la cámara. Está como bien, y Sherlock está como contento ahí montado. Sí, susurra muy a menudo y da pistas. Está ¿Sí? contento, sí. Ah, bueno. Detective, anoche estábamos viendo televisión y cuénteles a ellos que nos vimos un capítulo de Kotetsujigu. Nos vimos un capítulo, nos vimos el penúltimo capítulo del Vengador anoche. Realmente es una serie que en su momento innovó muchos conceptos en el género mecha. A mí me gustaron los colores, me gustó la forma de manejar la historia. Me pareció que no era tan violento como yo pensé. El anime no, el manga sí es muy violento, mucho. Así de ver a un niño dándole a otro niño. ¿Sí? Pero bueno, me imagino que eso es para otro tipo de público. Claro, el anime es un público más infantil y el manga es un público más juvenil y adulto joven. Yo sé que hemos hecho bastantes robots en el canal, pero este diseño de este robot me gustó mucho por la idea del ensamblaje. Eso fue un hito, eso fue algo nuevo en su momento, algo que no se había hecho antes de Kotetsujigu. Ese ensamblaje magnético y que el robot sea la unión de distintas partes, que sea modular, eso no se había hecho antes y fue realmente una innovación importante. Ya después otros intentarían copiarlo. No me acuerdo si este fue antes de Astro Boy o después. Mucho después. Ok. Bueno, cuénteme toda la historia. Por supuesto. Kotetsujigu, conocido en castellano como El Vengador, es una obra del género mecha que trasciende la simple narrativa de robots gigantes para sumergirnos en una epopeya que entrelaza mitología japonesa, drama humano y ciencia ficción. Creada por el visionario Go Nagai e ilustrada por Tatsuya Yasuda, esta maravillosa dupla creativa es también responsable de la adaptación al manga de la serie de televisión V, Invasión Extraterrestre, que muchos disfrutamos durante largas horas en los 80. Kotetsujigu se emitió originalmente entre 1975 y 1976, conformando un total de 46 episodios que marcarían una pauta innovadora en la animación japonesa. La historia nos presenta a Hiroshi Shiba, Febo Jarlock en el doblaje hispanoamericano, un piloto de carreras cuya vida aparentemente frívola da un vuelco catastrófico tras un incidente mortal. En un acto desesperado, su padre, el profesor Senjiro Shiba, conocido en Hispanoamérica como el profesor Jarlock,
un arqueólogo obsesionado con los secretos de una civilización perdida, utiliza un artefacto ancestral, la campana de bronce del reino Yamatai, para reanimar a su hijo, implantándosela en el pecho y transformándolo sin que él lo sepa en un principio en un cyborg con habilidades electromagnéticas latentes, una mezcla entre hombre nuclear y superhéroe. Todo esto es producto de una tragedia. El profesor Senjiro Shiba es asesinado por los esbirros de la reina Himaka, llamada Medusa en algunas versiones, la soberana del antiguo reino de Yamatai, quien despierta de un letargo milenario con la intención de recuperar la campana y subyugar al mundo moderno. Himika, una villana de profundas motivaciones y un poder ancestral, comanda un ejército de criaturas colosales llamadas Haniwa, bestias de arcilla animadas mediante tecnología micénica, cuyos diseños beben directamente de las figuras de terracota de la cultura Kofun de Japón. Hiroshi, ahora convertido en Steel Jig, descubre que su destino no es solo vengar a su padre, sino actuar como el bastión que se interponga entre la humanidad y la oscuridad que representa Yamatai. La mecánica de combate es única. Hiroshi, mediante el choque de sus puños magnéticos, se transforma en la cabeza y el cuello del robot. Las demás partes del gigante de acero, brazos, piernas, torso, son almacenadas y lanzadas al campo de batalla por el Big Shooter, una nave de combate pilotada por Miwa Uzuki, Mirna en el doblaje hispanoamericano, la leal asistente del profesor y figura emocional clave para Hiroshi. El ensamblaje se realiza mediante una potentísima atracción magnética, un concepto absolutamente revolucionario para su época. Oiga, detective, no, yo no conocía esta serie. No, pero es que tú eres muy joven, con 25 años que puedes haber. Llevo como 10 años en 25. Más o menos. 20 años en 25, 30 años en 25, ¿cuántos tendré? Dejémoslos locos mejor. Es lo mejor. Cuéntenos en sus comentarios cuáles son los recuerdos que tienen del Festival de los Robots o del Vengador, porque cada uno de estos recuerdos puede ser una nueva arma que se acopla a los brazos o al cuerpo de nuestro héroe. Oye, deberíamos invitar al Capitán Nemo a que venga al canal. Ojalá el Capitán Memo nos diera una entrevista. Imagínate cómo sería eso. Fantabuloso. Bueno, toca mandarle mensajes subliminales o que la gente en el canal le escriba y le diga, oiga, este canal quiere tenerlo. Si alguno de ustedes tiene una forma de contactar al Capitán Memo, avísenos. Si no, no nos avisen. Go Nagai, nacido como Kiyoshi Nagai el 6 de septiembre de 1945 en Wajima, prefectura de Ishikawa, es una de las figuras más revolucionarias e influyentes en la historia del manga y del anime japonés. Su vida y obra están profundamente marcadas por la resiliencia y una imaginación que desafiaba constantemente los convencionalismos. Nagai fue el cuarto de 5 hermanos en una familia que enfrentó dificultades económicas en el Japón de la posguerra. La muerte prematura de su padre obligó a su madre a trasladar a la familia a Tokio, donde las privaciones fueron una constante. Este entorno difícil, lejos de aplastar su creatividad, la potenció. Desde muy joven encontró su refugio en el manga, influenciado profundamente por el dios del manga Osamu Tezuka, devorando obras como Astro Boy, Lost World y La Princesa Caballero. Un punto de inflexión crucial en su adolescencia fue una grave enfermedad que lo mantuvo postrado en cama durante un largo periodo. Este tiempo de obligada quietud e introspección no fue perdido. Por el contrario, lo dedicó a leer vorazmente y a refinar su pasión por el dibujo y la narración, planeando mentalmente las historias que más tarde cambiarían la industria. Su carrera profesional comenzó a los 19 años como asistente de otro gigante, Shotaro Ishinomori, creador de Cyborg 009 y Kamen Rider. Debutó como mangaka en 1967 con Meakashi Polikichi, pero su verdadera explosión llegó al año siguiente con Haren Shigakuen, La Escuela Indecente. Esta serie, publicada en la revista Shonen Jump, fue un terremoto cultural, introdujo el erotismo y la sátira adulta en el manga moderno, generando una enorme controversia y debate sobre la libertad de expresión en el mundo, pero también consolidándolo como un autor audaz y disruptivo. Sus obras de 1972 lo inmortalizaron. Este año
creó dos pilares fundamentales: Devilman, una oscura epopeya de horror y tragedia que exploraba la naturaleza del bien y del mal, y, lo más importante, Mazinger Z. El éxito de Mazinger Z fue tan arrollador que Nagai expandió su universo y continuó innovando. Getter Robo, de 1974, co-creado con Ken Ishikawa, introdujo el concepto de robots combinables formados por múltiples vehículos, añadiendo una capa estratégica y de trabajo en equipo al género. La serie sigue siendo un éxito hoy en día. UFO Robot Grandizer, de 1975, la tercera gran serie del universo Mazinger, que se convirtió en un fenómeno cultural sin precedentes en Europa y el mundo árabe. Kotetsu Jigu, El Vengador, de 1975, una obra gemela pero distintiva. Si Mazinger Z era poder bruto, Jigu era sobre tecnología modular y magnetismo. Nagai llevó más lejos la idea de fusión hombre y máquina. Aquí el piloto se transforma literalmente en la pieza central del robot, la cabeza. Fue una innovación audaz que exploraba la cyborgización de una manera más literal y personal que en Mazinger Z. La influencia de Go Nagai es incalculable. Sus obras sentaron las bases no solo del género Super Robot, sino también influyeron en la de Real Robot que llegaría después con Mobile Suit Gundam. Abrió el camino para que el anime explorara temas más oscuros y complejos, temas más cercanos al mundo adulto. A sus 79 años, Go Nagai sigue activo, siendo una leyenda viviente que ha recibido numerosos premios y reconocimientos de generaciones de artistas y fans que crecieron con sus puertas a historias y aventuras fantásticas. Para Kotetsu Jigu, introdujo el concepto de transformación corporal humana en parte de un robot. En este caso, Hiroshi se convierte en la cabeza, una idea innovadora en su momento. Tatsuya Yasuda es un mangaka y diseñador de personajes japonés. Aunque su nombre no es tan reconocido a nivel mundial como el de Go Nagai, su contribución al mundo del manga y del anime, particularmente dentro de Dynamic Production, es absolutamente fundamental. Su colaboración más famosa es sin duda Kotetsu Jigu, Steel Jake o El Vengador. Mientras Go Nagai concibió la historia y el concepto central del robot magnético, Tatsuya Yasuda fue el dibujante principal del manga y, lo que es más crucial, el diseñador de personajes y mechas de la serie de anime. Su estilo distintivo y ligeramente más redondeado y expresivo que el de otros artistas de la época definió el look de Hiroshi, de Miwa, de la reina Himika y por supuesto del propio Steel Jig y sus enemigos los Haniwa. Yasuda fue una pieza fundamental en el universo Mazinger y otras obras icónicas de Nagai. En Mazinger Z, aunque el diseño inicial del robot es de Nagai, Yasuda contribuyó significativamente como asistente de dibujo en el manga y diseñó la mayoría de los personajes secundarios de esta serie y enemigos del héroe, tales como el Conde Broken o Conde Decapitado, el Vizconde Pigman y muchas de las bestias mecánicas a las que se enfrenta Mazinger Z. En Grand Mazinger repitió su rol como diseñador de personajes para la secuela animada, dando la forma definitiva a Tetsuya Tsurugi y a los nuevos enemigos del Imperio Micénico. En UFO Robot Grandizer, nuevamente como diseñador de personajes del anime, fue responsable de la apariencia de Duke Fleet, de la princesa Maria Fleet y la nueva apariencia de Koji Kabuto en su regreso. En Devilman, aunque el arte principal es de Nagai, Yasuda participó como asistente contribuyendo al look visual de este clásico oscuro. Mientras Nagai era el motor creativo e ideológico, Yasuda era el arquitecto visual que daba forma concreta a sus universos. Su trabajo en el diseño de antagonistas es particularmente notable, dotándolos de una personalidad única que los hacía destacar. La serie formó parte de la franquicia Magnet Robot de Takara, centrada en juguetes que utilizaban imanes para ensamblar partes, lo que influyó en su idea central y en la concepción de esta. La historia se centra principalmente en un descubrimiento ancestral oculto en las profundidades de la Tierra. El profesor Shiba, un científico y arqueólogo obsesionado con los misterios del pasado, más o menos como el profesor Yuzo Kabuto de Mazinger Z, desenterró lo que no debía ser encontrado,
los vestigios del Imperio Yamatai, una civilización malévola que había permanecido en letargo durante 1000 años. Pero el descubrimiento más crucial del profesor Shiba fue la campana de bronce, un artefacto de poder inimaginable. La vida de Hiroshi Shiba, un temerario piloto de carreras, cambió para siempre cuando tuvo un pequeñito accidente en la pista y después de ese accidente ganó el Gran Premio de Cannes. Eso nos da ya una pista de que Hiroshi no es un mortal cualquiera. En el manga es diferente. La reina Himika, soberana de Yamatai, despertó de su sueño criogénico y envía a sus 3 generales, Ikima, Amazo y Mimashi, a recuperar la campana de bronce. En el asalto, el profesor Shiba y Hiroshi son atacados usando la avanzada tecnología Yamatai, es decir, los ametrallan al estilo de Morición, el mismo estilo que utilizaron para acabar a Sonny Corleone en El Padrino, una técnica definitivamente alienígena que nada tiene que ver con el ser humano. Estando ambos al borde de la muerte, su padre realizó un acto desesperado. Usando la tecnología Yamatai, implantó la campana de bronce en el pecho de su hijo, transformándolo en un ser cyborg, con capacidades electromagnéticas únicas. Todo esto sin curarse él mismo, por lo cual, después de que salvó a su hijo, se murió un poquito, no sin antes trasladar su mente a una supercomputadora. Hiroshi descubrió la verdadera herencia de su padre, Kotetsu Jigo, un robot gigante que venía con base secreta diseñados específicamente para combatir la amenaza Yamatai, pero no era un mecha convencional. En el anime, a través de unos guantes especiales y un pendiente, Hiroshi podía transformarse en la cabeza y cuello del robot, mientras que Mina Uzuki, la leal asistente de su padre e hija adoptiva, pilotaba el Big Shooter, una nave que almacenaba y lanzaba las extremidades restantes que se ensamblaban magnéticamente. En el manga esto no es precisamente así. Esos guantes son inexistentes. Hiroshi solo tiene que unir sus puños para lograr la transformación. Él es el centro de la fuerza magnética. Otra diferencia clave en el anime es que Hiroshi viste con una mezcla entre el traje de flecos de Elvis Presley y el traje de salto de Evel Knievel. Todo esto para darle fuerza a su rol como motociclista y hombre temerario. En el manga, su vestimenta es más normal. Aclaración importantísima. Para el staff de este canal, Mina Uzuki es una de las mejores pilotos anime que hemos visto. Pilotar la Big Shooter, una nave de tamaño suficiente para contener y disparar las partes de un robot de 12 metros de alto y 12.5 toneladas de peso, no debe ser fácil. La Big Shooter es lo que se conoce como un ladrillo volador. Además, para llegar al área de despegue, Miwa tampoco lo tiene fácil. Debe subirse a un ascensor que lleva a una cabina que se integra a un deslizador y se dispara cabeza abajo por un túnel bajo tierra de varios kilómetros de largo que parece una montaña rusa. Todo esto soportando la piloto varias fuerzas G sin hacer mala cara. Allí se integran las bodegas lanzadoras y las alas del Big Shooter y despega desde el fondo de un lago elevándose al cielo, sufriendo 3 cambios súbitos de presión en segundos. Eso sin contar que este carguero también es un vehículo de apoyo en combate. Muéranse de envidia Rick Hunter, Max Sterling y Tom Cruise. Lo superan en todo. En el manga, la Big Shooter simplemente despega en elevación vertical desde la cúpula de la base. Cada capítulo traía un nuevo horror. La reina Himika desplegaba sus fantasmas Haniwa, criaturas similares a estatuas de terracota animadas tecnológicamente, que tomaban formas cada vez más aterradoras. Desde guerreros ancestrales hasta bestias mitológicas, los Haniwa son figuras de terracota que fueron elaboradas para su uso en rituales y enterradas como objetos funerarios durante el periodo Kofun de la historia de Japón. Nada que ver con robots terroríficos. En este periodo se desarrolló una clase aristócrata de gobernantes militares, muy similar a la reina Himika, pero sin poderes. Hiroshi y Miwa enfrentaban estas amenazas en batallas épicas donde el cyborg aprendía a dominar el extenso arsenal del Jig. Su arma más común era el puño justiciero, una maniobra en la cual lanza sus puños mientras puños nuevos se regeneran. Se podían unir 2 puños para formar el Knuckle Bomber, lo cual aumentaba el daño. Otra arma muy común era la soga magnética. El Vengador podía lanzar puertas de electricidad de su pecho para atar a sus enemigos. El rayo ciclotrónico era una potente descarga de radiación desde un cinturón de campeón. La super bazooka
una de nuestras armas favoritas, en la cual el Vengador desprende su brazo derecho y es reemplazado por una poderosa bazooka que dispara rayos electromagnéticos. Una de las armas visualmente más atractivas eran los super taladros, en la cual el héroe reemplazaba ambos brazos por poderosos taladros que le permitían volar y atravesar cualquier superficie, incluyendo a los enemigos. Si se necesitaba más velocidad en tierra, el Vengador podía acoplarse a un robot centauro llamado el Panzeroid. De esta manera, y armado con una lanza cortadora de metales, se convertía en un poderoso jinete. Más adelante se hicieron 3 modificaciones esenciales que especializaban al héroe en batallas terrestres, aéreas y submarinas. Las partes terrestres, además de nuevos taladros supersónicos, cubrían las piernas con orugas y reforzaban los hombros con sierra para poder moverse bajo tierra. Las partes marinas eran un set de propelas y timones para operaciones en este entorno, y las partes aéreas eran un set de piezas de alas y turbinas para operaciones en el aire. Los movimientos de combate como la patada voladora o el superabrazo eran fuertemente inspirados por la lucha libre que acababa de llegar en esos años a Japón, y podemos ver cómo el héroe imitaba estos movimientos. Otra diferencia con muchos mechas es que Hiroshi no es un adolescente o un joven estudiante de secundaria. Aunque en el anime tiene 18 años, en el manga tenía 26. Es joven, pero es lo suficientemente maduro como para trabajar en su propio negocio, un taller de autos, y mantener a su familia, porque al parecer su papá se gastó toda su fortuna haciendo una base secreta, un robot gigante y armas poderosas, pero no dejó ninguna fiducia para su esposa y sus hijos. El clímax de la serie llega cuando las fuerzas de Yamatai lanzaron su ofensiva final. Hiroshi y Miwa, en una jugada desesperada, enfrentaron a la fortaleza voladora del Imperio Ancestral. Lo que encontraron fue una revelación aterradora. La reina Himika no solo buscaba conquistar el mundo, sino reactivar completamente la tecnología de Yamatai para sumir a la humanidad en una nueva era de oscuridad. La verdadera reina Himiko, fallecida alrededor del año 248, fue una reina chamán que gobernó Yamatai Koku en el antiguo Japón. Crónicas chinas como las 24 historias relatan las relaciones tributarias entre la reina Himiko y el reino de Cao Wei, que existió entre el 220 y 265. Esos registros señalan que el pueblo del periodo Yayoi la eligieron después de varias décadas de guerra entre los reyes de Wa. En los años 70, mientras Japón se maravillaba por las hazañas de Kotetsu-Jig, América Latina conocería esa epopeya de acero bajo el título El Vengador. La serie fue dirigida por Masayuki Akeji, quien había sido director de algunas series poco conocidas como Mazinger Z, El Rey Arturo, Capitán Harlock, Grand Mazinger. El diseño de los personajes y mechas fue realizado por Tatsuya Yasuda. La música fue compuesta por Michiaki Watanabe. Y entonces, con todos esos éxitos, ¿qué fue lo que hizo Go Nagai? Hizo la historia, claro, pero hay que poner un asterisco muy grande aquí. Kotetsu-Jig tiene muchos parecidos, quizá demasiado, con Mazinger Z. En Mazinger Z, el robot es construido por el Dr. Yuzo Kabuto, abuelo del protagonista, para combatir al Dr. Hell. En esta, Koji Kabuto se convierte en el piloto tras la muerte de su abuelo, operándolo desde el Jet Builder, una aeronave que se acoplaba a la cabeza del robot. En Kotetsu-Jig, el robot es creado por el profesor Shiba, padre del protagonista, para enfrentar al Imperio Yamatai. Hiroshi Shiba, convertido en cyborg tras un accidente, se transforma en la cabeza y en el torso del Jig, mientras el Big Shooter, piloteado por Miwa, provee las partes restantes mediante un ensamblaje magnético. En Mazinger Z, Koji Kabuto recibe apoyo de Sayaka Yumi, piloto de Afrodita A, y los 3 científicos del Instituto de Investigaciones Fotónicas. En Kotetsu-Jigu, Hiroshi Shiba es asistido por Miwa Uzuki, piloto del Big Shooter, y ocasionalmente por aliados cómicos como Hiseki no Don y Pancho. Mechadon fue construido por Don y Pancho, los amigos cómicos de Hiroshi Shiba, con materiales improvisados y tecnología rudimentaria.
En Mazinger Z, Bose-Borot fue construido por los 3 científicos del Instituto de Energía Fotónica, Sewashi, Morimori y Nosori, bajo la presión de Bose, el matón de la escuela de Koji. A diferencia de Mechadon, Bose-Borot fue desarrollado con recursos del Instituto de Investigaciones Fotónicas, pero su diseño fue improvisado y apresurado, usando materiales reciclados como chatarra. En Mazinger Z, el Instituto de Investigaciones Fotónicas, dirigido por el profesor Yumi, es el centro neurálgico de operaciones, desarrollo tecnológico y soporte para Mazinger Z. Aquí se diseñan nuevas armas, se realiza mantenimiento al robot y se coordina la defensa global contra las bestias mecánicas del Dr. Hell. Es una instalación avanzada con recursos científicos y militares. En Kotetsu Jigu, su equivalente es la base secreta del profesor Shiba, donde se almacena la tecnología del JIG. Aquí, Miwa Usuki y el profesor Darcy gestionan el lanzamiento de las partes del robot y el soporte táctico. Koji Kabuto y Sayaka Yumi operan desde el instituto, que sirve como hogar y centro de entrenamiento. La relación entre ciencia y acción es simbiótica y definitivamente hay una tensión romántica entre los protagonistas. En Kotetsu Jig, Hiroshi y Shiba operan desde la base, pero con un enfoque más reactivo. O sea, Go Nagai la tenía fácil, simplemente recicló contenido y listo. Los personajes de la serie son bastante interesantes. Hiroshi Shiba, conocido como Febo Jarlock en doblaje hispanoamericano, es el protagonista absoluto cuya transformación de piloto temerario a héroe cyborg constituye el núcleo emocional de la serie. Febo encarna la lucha entre su humanidad perdida y la responsabilidad adquirida. Miwa Usuki, Mirna en doblaje hispanoamericano, es la asistente del profesor Shiba, que queda a cargo de este cuando quedó huérfana a los 4 años. Después de la muerte del profesor, se vuelve piloto del avión submarino que lanza las partes para ensamblar el JIG, mientras flota en el aire. Mucho más que una simple compañera, Mirna representa el ancla emocional y operativa de Febo. Como piloto del Big Shooter, su precisión y valentía resultan cruciales en cada batalla. Tristemente, parece que Febo no queda con ella. El profesor Jarlock, cuyo nombre original es Senjiro Ishiba, es el padre de Hiroshi y el creador de la tecnología detrás del Vengador. Fue un científico que descubrió y mantuvo oculta la campana de bronce de Medusa, artefacto que ella necesitaba para conquistar la Tierra. Murió a manos de Luzbel y de los soldados de Medusa tras haber sido interrogado sobre la campana. El profesor, antes de morir, había programado sus ondas cerebrales en una supercomputadora, lo que le permitiría mantener intacta su memoria, conocimiento y personalidad. Aunque su aparición física se limita a los episodios iniciales, su legado perdura durante toda la serie. El profesor Darcy, cuyo nombre original es Dairi Socho, es el encargado de la base donde es desarrollado Kotetsu Jigu y toma el relevo del profesor Shiba después de su muerte. Kikui Shiba, traducida como Marta Jarlock, es la madre de Hiroshi, madre adoptiva de Miwa y esposa del profesor Shiba. Es ama de casa y siempre se le ve preocupada al ser la cabeza de la familia tras haber enviudado, sobre todo cuando su hijo entra en acción y corre riesgo de ser eliminado. Iseki Nodon y Pancho son los autoproclamados rivales de Febo, no solo en las carreras. Ellos construyeron su propio robot de partes de autos, el cual es una chatarra. Hacen la parte cómica de la serie y son el blanco de las bromas de El Topo. Mayumi Shiba, traducida como Mayita en doblaje hispanoamericano, es la hija menor del profesor Shenshiro y Kikue y la hermanita menor de Hiroshi. Admira de gran manera a su hermano, es una niña traviesa pero también cariñosa, se preocupa por él y por el Vengador a quien admira. Mayita no sabe que se trata de la misma persona, siempre está alegre y rara vez pierde el optimismo. Chibi, traducido como Chapo o Shori, es un huérfano adoptado por Shiba. Siempre se le ve trabajando como mecánico en el taller de Hiroshi y como asistente en las carreras de autos de este último. Yera, traducido como El Topo, es una criatura de color rosado que suele salir de la tierra a burlarse de Don y Bobón por sus respectivos fracasos. La reina Himika, traducida como la emperatriz Medusa, es la emperatriz del Imperio Yamatai y principal antagonista de la serie. Busca conquistar el mundo de la superficie utilizando sus robots gigantes Aniwa y sus principales servidores. Estos son Megaterio, Luzbel y Sombra. Su diseño
inspirado en las emperatrices japonesas antiguas, contrastaba con su naturaleza despiadada. Luzbel, uno de los secuaces de Medusa de cara verde, es el más prudente de los generales de esta. Su nombre original es Ikima. Amazo, traducido como Megaterio, es el más agresivo de estos generales. Está hecho de piedra y tiene cristales de roca en su cabeza. Sombra, traducido como Mimashi, es el más fiel de los secuaces de Medusa. Incluso muere defendiéndola del emperador dragón. La mitad de su cuerpo está quemado y tiene cuernos que sobresalen de su cabeza. Este trío, Ikima, especialista en rayos y electricidad, Amazo, maestro del fuego, y Mimashi, dominador del agua, constituyen el triunvirato ejecutor de los planes de Medusa. Cada uno representa un elemento destructivo diferente, obligando a Febo a adaptar sus estrategias constantemente. El emperador Ryuma Teiyou, o emperador dragón, o emperador de la oscuridad, dependiendo de la traducción, es un antiguo ser demoníaco del espacio exterior. Medusa lo invoca en el capítulo 29 para que le ayude contra el Vengador, y él la destrona y ocupa su lugar como villano principal. El principal general del emperador dragón es Flora. Ella es una mujer muy hermosa con orígenes infelices que, después de haber hecho un enfrentamiento en repetidas ocasiones con Hiroshi, casi se enamora de él y lo ayudará, pero pagará con su vida. Hiroshi muestra atracción hacia Flora y muy poca, casi nula, hacia Miwa. Qué mal ahí, Hiroshi, mal ahí. La serie abordaba temas maduros como el duelo, la responsabilidad, el precio del poder, todo envuelto en batallas espectaculares y un diseño mecha bastante innovador. Esa combinación de elementos aseguró su lugar en el panteón de los grandes clásicos del anime en español. Oiga, detective, pero ya vamos a sonar como viejitos, pero en otras épocas. ¿Cómo es posible que en el pasado, que la gente era más mojigata y que supuestamente eran más mojigatos, pero estaban en los 70 que eran un poco más libres? Es que eran buenos tiempos, mija. Detective, pero ¿cómo es posible? Y hoy que tenemos toda la información disponible, todas las cosas, y ahora sí toca, todo está vetado, todo es tóxico, todo es malo, todo es... Entonces... Mi papá podía definirlo claramente. En una sola frase él decía: entre más pasa el tiempo van más pendejos. Yo creo que nos vamos haciendo más frágiles con los tiempos. Nuestra psiquis soporta menos. Cualquier día de estos va a llegar una invasión extraterrestre, nos va a insultar y nos vamos a rendir. Y vamos a llorar. Sí. Y todo es para el psicólogo. Mentiras, no. O sea, yo no me meto pues con eso, pero sí me parece que los estándares están volviéndose demasiado altos. Corrijo. Para todo. Va a llegar la invasión extraterrestre, se van a parar entre Júpiter y Marte y nos va a matar la ansiedad. Total, pues tristemente es así, porque realmente esas series anteriores eran muy bacanas, o sea, que uno poder ver el A-Team, los magníficos dándole plomo sin matar a nadie. Sin matar a nadie, y que eso era súper chévere verlo, que hoy en día no, eso es demasiado violento, eso es demasiado tal cosa, entonces, y no estamos ofendiendo a nadie. De acuerdo. El manga original se publicó de manera serializada en la revista TV Magazine de Kodansha entre agosto del 75 y junio de 1976, con capítulos adicionales en Otomodachi. Posteriormente se hizo una recopilación en 2 volúmenes. Tiene grandes diferencias con el anime. El manga profundiza en elementos mitológicos y tiene un tono mucho más oscuro. Por ejemplo, el final es ambiguo, sin una resolución clara sobre el destino de Hiroshi tras la destrucción de Yamatai. La ilustración es de Tatsuya Yasuda, mientras que Go Nagai se encargó del argumento, aunque los guiones, una vez más, eran de Tatsuya Yasuda. El famoso anime de la televisión corrió en el mismo tiempo. Tuvo 46 episodios emitidos en Japón entre octubre y agosto de los años 75 y 76 respectivamente. En Hispanoamérica se vendió como una recopilación de 4 series diferentes, entre las que se contaba El Galáctico, El Gladiador, Supermagnetron y, por supuesto, El Vengador. En 2007 se lanzó la serie
Kotetsu Shinji, ambientada 50 años después del original y que contó con 13 episodios. El protagonista de esta nueva aventura y piloto de este nuevo mecha es Kenji Kusanagi, un estudiante de secundaria y piloto de motos, quien junto a Tsubaki Tamashiro, nieta de Miwa Uzuki, retoma la lucha contra la amenaza Himika. Se enfrenta a nuevos villanos, nuevas versiones de los Haniwa y mantiene el espíritu pero con retoques modernos en animación, diseño y narración para audiencias contemporáneas. El manga Kotetsu Jig Hiruden fue un manga web publicado por Dynamic Production que expandió el universo de Kotetsu Jig. Un crossover planeado entre Jigu, Grandizer, Getter Robot, Mazinger y Grand Mazinger, planeado para 1976, fue cancelado por conflictos entre los patrocinadores de los juguetes Takara y Bandai, propietarios de cada uno de estos mechas. Tristemente, nunca lo veremos. Para el diseño del Vengador, Go Nagai se inspiró en los uniformes de la Guardia Suiza del Vaticano diseñados por Miguel Ángel. Por eso, ese diseño de piernas rayadas y de torso en 2 tonos. En su proceso de transformación, Hiroshi salta de una moto antes de tomar forma cyborg en el aire y de allí cambia a la cabeza de Kotetsu Jigu, pero nunca nos muestran lo que le pasa a la moto en el anime. Sin embargo, en el manga vemos que no siempre es la misma moto. Incluso en una ocasión vemos pedazos de la moto recién usada, lo cual dice que la transformación de Hiroshi implica que la moto se estrelle, lo cual hace que convertirse en Kotetsu salga un poquito caro. En el manga, Hiroshi se alimenta de ondas de energía magnética. Su cuerpo cyborg le da velocidad y fuerza aumentada e incapacidad para sentir dolor por las heridas. Es algo así como un hombre nuclear, un hombre biónico. En una ocasión, recibió un disparo al corazón sin que sintiera ningún dolor, cosas que los machos de verdad podemos hacer sin que nos duela. La violencia gráfica es mucho más explícita en el manga, siendo comunes las manipulaciones de civiles inocentes quienes son convertidos en zombies, que atacan a Hiroshi y a su familia, y pues el héroe tiene que defenderse y volverlos ñanga. ¡Chikuka! Volverlos chikuka. En el manga, Myrna puede disparar las bodegas lanzadoras del Big Shooter como si fueran arietes gigantes, y según las propias palabras de la piloto, esta es el arma más poderosa de su supernave. En Francia e Italia, Kotetsu Jigu es todo un hito. Se encuentran múltiples murales dibujados con el rostro del héroe. Es algo muy común que en los festivales de cosplay las muchachas se disfracen de Myrna. Aunque Kotetsu Jigu presentó una gran innovación en diseño en su época, y no podemos negar que su sistema de armas y de piezas modulares fue algo absolutamente revolucionario, y que armas como los taladros, la super bazooka, tenían una apariencia sorprendente en su momento. Hubo también nuevos diseños que no llegaban a la misma altura, en especial las partes marinas y las partes aéreas. Pero la mayor falla de diseño que podemos atribuirle a toda la serie está en las videollamadas que recibe Myrna en la supernave. La ubicación de ese transmisor entre las piernas de ella que maneja la nave con minifalda es bastante inconveniente. Es como si nos pusieran un transmisor de videollamadas frente al sanitario en el baño. Por otro lado, teniendo en cuenta todas las maniobras de despegue que tiene que hacer Myrna, en la cual muchas de ellas navega la nave de forma invertida, cualquier día que utilice el Big Shooter en esa minifalda sin cucos, va a haber un problema. Kotetsu Jigu no es un show perfecto. Hay episodios repetitivos, animación limitada, momentos donde la narrativa simplifica a los villanos, los estándares no dan la talla para los momentos actuales, pero su grandeza no está en lo perfecto, sino en cómo combina mito, emoción, tecnología y esperanza. Hoy, ver a Jigu es una parte de la historia del anime mecha, una ventana al pasado que aún habla al presente, sobre la responsabilidad, la conexión con lo antiguo, la idea de que los objetos, como la campana, pueden simbolizar lo que somos, lo que fuimos y a lo que aspiramos. También es un espejo para quienes crecimos con El Vengador, con los programas de robots, con doblajes que pueden revivir la memoria y que nos pueden
enseñar a apreciar las limitaciones técnicas y valorar el ardor narrativo de una época en donde no había lo políticamente correcto. Los pasos de los guerreros Anigua aún resuenan en las calles, pero Kotetsu Jigu logró defendernos una vez más. Las piezas de este héroe legendario siempre pueden volver a reunirse. Cuéntanos, ¿tú lo conociste cuando se llamaba El Vengador o lo redescubriste entre aquellos pedazos de la memoria de grandes épocas pasadas que aún se encuentran en internet? Si sobreviviste a este ataque Anigua, si aún estás al lado de Kotetsu Jigu, date por bien servido, porque aún vienen más héroes a los que podemos investigar. Soy J, él es Sherlock y detrás de la cámara está la productora. Esto es Detective de Letras. Si te gustó, like, campanita, suscribirse, compartir. Nos vemos en el próximo video, investigando otro tema. Ay, no, detective. En la próxima investigación yo no voy a dejar ese reguero sobre la mesa. Eso está muy regado. Todo eso es de Sherlock. No, o sea, la próxima vez me ordenan eso antes de salir, porque imagínense qué va a decir la gente. Sherlock, ordena. Él está ocupado en otras investigaciones. Ya me dijo que empezó la siguiente. Pero ya tenía escrito el guión. Así de intenso está. No, lo había adelantado. Bueno.